Hola doctores, espero que se encuentren muy bien. Vamos a seguir con la parte en que nos quedamos sobre los opioides. En la última clase nos quedamos en esta diapositiva en donde explicábamos la importancia de los opioides endógenos. Entonces, vamos a seguir con lo que corresponde al día de hoy. Ya una vez que entendimos las generalidades y la fisiología de por qué son importantes los receptores opioides, ahora sí vamos a entrar de lleno al uso clínico que se le van a dar a esto. Algo que se me olvidó decirle en la clase pasada es lo siguiente, de cómo utilizamos nosotros los opioides endógenos. A los pacientes jóvenes, por ejemplo, nosotros que tenemos una edad pues medianamente corta, secretamos a esta edad todos los opioides, lo que yo les decía. Secretamos tanto encefalinas, endorfinas, dinorfinas, endomorfinas y las orfaninas, ¿vale? Y esto, pues como tal los opioides endógenos, vimos que suprimen todas las vías del dolor, ¿vale? Entonces, por ende, se dice que al secretar todas estas sustancias, brinda una adecuada tolerancia y una adecuada modulación al dolor. En el caso de los neonatos, doctores, es decir, todos aquellos que pues están naciendo, únicamente van a estar secretando las encefalinas. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué es importante esto? Si recuerdan, en la clase pasada yo les hice énfasis en que en el receptor de tipo mu era el más potente analgésicamente hablando. ¿Por qué? Porque se unían o tenían afinidad por las endorfinas, que si recuerdan, igual en la clase pasada yo les dije que las endorfinas son potentes analgésicos porque se unen a este tipo de receptor mu. Ahora bien, entendiendo esto, ahora recordemos que las encefalinas, por otro lado, doctores, se unían o se podían unir al receptor mu, pero en menor cantidad. En cambio, se unían más al receptor de tipo delta. ¿Qué quiere decir esto? El receptor de tipo delta, recordemos que era un receptor que brindaba muy poca analgesia, ¿vale? Nos iba a servir muy poco para modular la parte del dolor. Sin embargo, esta del delta recordábamos que tenemos o tienen efecto a nivel del sistema límbico. Entonces, lo que nos importa en este caso, doctores, es que las encefalinas, como actúan a nivel de este receptor de tipo delta, pues cuando es activado, brinda muy poca analgesia, ¿vale? Es por eso que se dice que los neonatos tienen una pobre y una deficiente tolerancia y modulación ante los estímulos dolorosos, ¿vale? Nuestra doctora, por ejemplo, nos hacía énfasis en que en los neonatos, cuando se les someten a procedimientos quirúrgicos o, por ejemplo, en enfermedades graves, como por ejemplo una gastrosquisis, prácticamente esto hace referencia a que se eviscera todo lo que tiene dentro, es decir, se le salen todas las vísceras que tiene el bebé. Justamente en este tipo de enfermedades, pues los pacientes pasan, o los neonatos en este caso, pasan por mucho dolor, ¿vale? ¿Y cuáles eran las falsas creencias que se tenía antes? Pues bien, la literatura nos hace énfasis en que no se debía administrar opioides a los neonatos. ¿Cuál era el fundamento que ellos decían? Pues es que los neonatos tienen inmadurez hepática y muy posiblemente le cause o bien una falla hepática o bien la muerte, ¿vale? Esto era lo que se creía. Por ello, únicamente se les podía dar paracetamol para aliviar el dolor. Ya veremos en la clase de AINES, junto con la doctora Patricia, que los AINES, o en específicamente el paracetamol, sí tiene actividad de AINES, sin embargo, no es un AINES como tal, ¿vale? Ya veremos después que forma parte de los cannabinoides, pero eso lo abordaremos en otra clase. ¿Cuál es lo verdaderamente importante aquí? Que hoy en día se sabe que esto es mentira, doctores, ¿vale? Si bien los opioides, ya veremos en las generalidades, tienen alto metabolismo hepático, no te inducen a que esto te pueda llegar a conducir, por ejemplo, a una falla hepática o una insuficiencia hepática. Entonces, realmente la utilidad clínica de los opioides en este tipo de población sí es muy efectiva, doctores. Por ejemplo, en procedimientos quirúrgicos, cuando a los bebés les realizan la circuncisión o les realizan cirugías complejas, como por ejemplo las cardiovasculares, los opioides son muy buena opción para brindarle analgesia a este tipo de pacientes, doctor, ¿vale? Entonces, en general, todos aquellos padecimientos que nos produzcan dolor a los neonatos, brindarles opioides, por supuesto que sean débiles, no les vamos a dar inmediatamente las familias más potentes.
Iniciando con opioides débiles de manera inmediata, les vamos a brindar cierto tipo de analgesia, doctores, y con esto, pues a los neonatos no van a pasar, pues no van a estar sufriendo básicamente. Pero lo que quiero que se queden es que los opioides pueden llegar a ser utilizados en los neonatos y que es falso lo que decían que causaba inmadurez hepática, ¿vale? Y sobre todo en procedimientos quirúrgicos y en enfermedades graves son donde se suelen llegar a utilizar. Ahora bien, en cuanto al mecanismo de acción, prácticamente ya lo hemos visto a lo largo de las diapositivas. ¿Por qué son muy potentes los opioides, doctores? Básicamente por una razón, porque actúan tanto a nivel presináptico como a nivel posináptico. Recuerden, nosotros tenemos dos tipos de neuronas, una presináptica y otra posináptica, antes de hacer la sinapsis y después de hacer la sinapsis, ¿vale? Entonces, a nivel presináptico, recordemos que aquí era donde se llegaba a unir los opioides, ya sea al receptor kappa, al receptor mu o al receptor delta, dependiendo el opioide endógeno del que se trate. En el caso de las encefalinas, perdón, en el caso de las endorfinas al delta, no, en el caso de las endorfinas al mu, en el caso de las encefalinas al delta y todas las demás al receptor kappa, ¿vale? Entonces, independientemente del tipo de opioide endógeno, el opioide se llega a unir a su receptor punto. Aquí viene lo verdaderamente interesante. El mecanismo de acción de los opioides prácticamente es inhibir al AMP cíclico. Recuerden, en el caso del AMP cíclico de donde viene, por nuestras clases de bioquímica, sabemos que el AMP cíclico, que es este, doctores, es un segundo mensajero. ¿Qué quiere decir esto? Que a final de cuentas el AMP cíclico lo que me va a estar haciendo es producir una cascada de señalización. Y esta cascada de señalización celular básicamente lo que hace es que se despolarice y se abran otros canales dependientes de voltaje, como por ejemplo los AMPA o los NMDA, y con ello prácticamente aumenten los estímulos dolorosos. En el caso de los opioides no se produce esto. ¿Por qué? Porque básicamente me inhiben el AMP cíclico y esto es a través, doctores, de esto, de una proteína G. Recuerden, tenemos tres tipos de proteínas G. Proteína G de tipo S, proteína G de tipo Q, que estas dos, como su nombre lo dice, es de señalización y Q de calcio, tómenlo de esa manera, te producen una excitación celular, una excitación neuronal, digamos. En el caso de la proteína G de tipo I, esa es de tipo inhibitoria. Esa es en la que se van a estar centrando los opioides. Como es de tipo inhibitoria, lo que hacen es inhibir inmediatamente que se une el opioide, se inhibe a la adenilato ciclasa, que de la misma manera recuerden, la adenilato ciclasa activaba la MP cíclico y como la estoy inhibiendo no la activa y prácticamente no se activa el segundo mensajero. En conclusión, no se genera toda la cascada de señalización y disminuye los impulsos nerviosos durante pues toda esta parte de que se está generando el proceso doloroso. Esto es por un lado a nivel presináptico. Ahora, en el caso de la posináptica, es importante porque nos van a estar actuando a nivel de los receptores AMPA y a nivel de los receptores NMDA. Recuerden, aquí estarían estos dos receptores, doctores. Los opioides como tal nos ayudan a modular que disminuya como tal la unión hacia el receptor AMPA y hacia el receptor NMDA. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de dos mecanismos básicamente. Ya dijimos, si no se produce toda esta cascada de señalización, doctores, estarán de acuerdo que no se van a producir tampoco la vesiculación de los neurotransmisores y por ende no se va a producir la secreción de estos mismos. Específicamente nos interesa uno, doctores, que es el glutamato, porque es la principal o es el principal neurotransmisor excitatorio a nivel del sistema nervioso central. Entonces, por este lado, a nivel presináptico, gracias a toda esta inhibición de la cascada de señalización, disminuimos la producción de neurotransmisores excitatorios, en este caso el glutamato. ¿Qué quiere decir esto? Que como no tengo glutamato, no se va a estar o no va a estar uniéndose a nivel de sus dos receptores, que es el NMDA y es el AMPA, que son estos dos doctores, ¿vale? Y recuerden,
El AMPA metía moléculas de sodio. En el caso del NMDA tenía un tapón de magnesio que cuando se le quitaba metía tanto sodio como calcio, ¿vale? Pero recuerden, NMDA era de tipo crónico y el AMPA sobre todo en procesos agudos, ¿vale? Y otra cosa que nos ayuda a nivel posináptico, doctores, es que empiezan a meter potasio. Si recuerdan por las clases de fisiología, el potasio es uno de los iones más volátiles que nosotros tenemos, en el sentido en que se puede estar metiendo o se puede estar saliendo de la membrana de una manera muy fácil. Porque recordemos que teníamos los famosos canales de tipo Kirk, ¿vale? Que eran o canales de fuga, en donde se podía salir el potasio. En este caso, doctores, lo que hacen este tipo de opioides es que van a meter moléculas de calcio. Si se fijan, de potasio, perdón. Si se fijan, aquí tenemos canales de potasio abiertos y se van a estar metiendo. Y si se preguntan por qué es importante, pues bueno, aquí se va a generar algo que se denomina antiporte. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a estar metiendo moléculas de potasio, se van a estar metiendo por dentro de la célula, pero al mismo tiempo, prácticamente lo que me ayuda a esto es que a través de este gradiente que estoy generando con el potasio, se salga el calcio. En otras palabras, meto potasio, pero se sale el calcio. ¿Y por qué es importante que yo bloquee la entrada de calcio? Porque el calcio me genera todo esto. El calcio me genera prácticamente la vesiculación de los neurotransmisores, me genera activar las adenilato:ciclasas y prácticamente todas las ciclinas, que recordemos que las ciclinas desencadenan cascadas de señalización, ¿vale? Gracias a estos dos mecanismos a nivel posináptico y a nivel presináptico, prácticamente es lo que me brinda una muy alta potencia analgésica. Es por ello que los opioides, por ejemplo, son más potentes que los AINE. Es un mecanismo totalmente diferente entre ambos, pero quiero que lo entiendan. Actúan a nivel presináptico y a nivel posináptico. Y prácticamente lo que nos ayuda a esto es que se disminuya la producción de los neurotransmisores, se disminuye la conductancia de sodio y potasio, que recuerden, conductancia es el flujo de un ion de un sitio de la membrana a otro. Y como disminuimos que estos dos pasen dentro de la célula, prácticamente inhibimos la despolarización celular, es decir, que se metan cargas positivas dentro de la célula y por ende se hiperpolarice o se llene de cargas negativas y en conclusión disminuye la transmisión de los estímulos excitatorios, ¿vale? A grandes rasgos, esto es el mecanismo de acción que tienen los opioides, ¿vale? Ahora bien, ya que abordamos esta parte, vamos a los efectos adversos. Los opioides, doctores, como les decía en las primeras clases, son muy satanizados en el sentido de que cuando alguien te dice opioide, morfina o algo por el estilo, piensan inmediatamente en un paro respiratorio o en un infarto. Cosas así piensan. La realidad es otra. Si se fijan en este cuadrito, tenemos efectos secundarios como cualquier otro fármaco. Todo fármaco tiene efectos secundarios, no hay ninguno que no tenga. Tenemos efectos dependiendo del aparato o el sistema que se ve involucrado, ¿vale? Podemos llegar a afectar tanto a nivel cardíaco como a nivel pulmonar, como a nivel digestivo, etcétera, etcétera. Yo les voy a decir los más importantes al momento de la clínica y para tomar decisiones en cuanto a si se lo doy a mi paciente o no. Pero en general, doctores, son fármacos sumamente estables y muy nobles. Recuerden que en la clasificación que yo les di de opioides teníamos sobre todo los naturales y los sintéticos. Los naturales eran tres: la morfina, la codeína y la tebaína. Esos tres recuerden que nos brindaban sobre todo mucha nobleza al momento de utilizarlos. En el caso de los sintéticos, como ya vienen otros procesos detrás y dependiendo si son totalmente o semisintéticos, tienen una mayor cantidad de efectos adversos, pero en general son muy estables si se utilizan de manera adecuada. Y también recuerden lo que les decía, todo fármaco que no se utilice para lo que fue hecho va a tener consecuencias o reacciones adversas. Es por ello, pues que tenemos que saber muy bien cómo actúan y en qué momento lo vamos a utilizar, ¿vale? Pero otra cosa muy positiva que tienen los opioides, por ejemplo, es que no ocasionan gastropatías ni nefropatías, como quienes, como lo veremos en la clase de AINES, los AINES los vamos a catalogar dependiendo
si generan muchas gastropatías, por ejemplo, mucha nefropatía, con una puntuación que más o menos va del 1 al 5. Entonces, en el caso de los opioides, no ocasionan ni gastropatía ni nefropatías como si lo hacen los AINES, ¿vale? En ese aspecto son más seguros, por supuesto. Ya veremos la razón de por qué no lo causa. Y en general, como les comentaba, tienen un metabolismo hepático y una eliminación renal. Aquí sí tenemos que hacer énfasis que en los pacientes con lesión renal aguda, sí tenemos que hacer un ajuste de dosis, porque sí tienen una elevada eliminación renal. Y en pacientes que te lleguen a tener hepatopatías también, ¿vale? Justamente por el metabolismo y su eliminación. Ahora vamos a pasar con los efectos adversos más comunes dependiendo del aparato que se ve afectado. En este caso, a nivel cardiovascular, lo que tienen que saber, doctores, es que mi paciente, cuando tú le des morfina, cuando tú le des codeína, cuando tú le des buprenorfina, etcétera, no se te va a hipertensar, ni se te va a poner taquicárdico, ¿vale? Estos tipos de efectos adversos se reservan para la familia más potente, que decíamos que cuál era, la de los fentanilos o también conocidas como la de las fenilpiperidinas que recuerden, estos son de uso exclusivamente por especialistas. En este sentido, los de algología y prácticamente los de anestesio son los únicos que los van a estar utilizando, nosotros no. Entonces, pues ni al caso de estar pensando en esto. Ojo, esto es cuando se da una dosificación y se utilizan de manera adecuada. Por supuesto, hay sobredosis por opioides, ¿vale? Y recuerden, por ejemplo, la naloxona se utilizaba como, por así decirlo, para revertir todo este tipo de efectos de los opioides. Pero en general, si se utiliza de manera adecuada el opioide y con la dosis adecuada, no se te tiene que hipertensar ni poner taquicárdico el paciente. Hasta ese punto son estables a nivel cardiovascular, ¿vale? Lo que sí tenemos que poner énfasis, por ejemplo, es a nivel respiratorio. Los opioides tienen efectos sobre la ventilación. Sí te pueden llegar a causar un paro respiratorio, obvio, hasta el paracetamol, hasta los AINES en algún punto te pueden llegar a desencadenar lo mismo, pero ¿en base a qué? Pues en base a la dosis. Por ejemplo, en sobredosis de los opioides es muy común que se generen paros respiratorios, ¿vale? Pero es más común, por así decirlo, en la familia que les acabo de decir, que son las fenilpiperidinas. Y recuerden, estos son fármacos vía intravenoso que se administran de manera lenta, justamente porque tienen una potencia analgésica muy fuerte, ¿vale? Entonces, en este sentido, también se reserva casi de manera exclusiva a este tipo de fármacos que lleguen a causar un paro respiratorio porque son muy potentes. También te pueden llegar a causar depresión ventilatoria y esto lo vamos a poder ver porque nuestro paciente, y por lo que les decía, en sobredosis o fármacos de alta potencia analgésica como las fenilpiperidinas o la familia de los fentanilos, se baja la saturación parcial de oxígeno, pero en condiciones normales y con opioides débiles no se llega a causar estos efectos adversos, ¿vale? Se reservan a las familias más potentes. Algo que nosotros podemos llegar a utilizar en la clínica son efectos positivos que van a tener en la ventilación. Los, los opioides nos van a estar disminuyendo algo muy importante, que es el movimiento broncociliar. Ustedes y nosotros ya lo conocemos por fisiología. Recuerden que este movimiento broncociliar prácticamente este era el movimiento de los cilios o este movimiento de barrido de manera ascendente que va a estar captando a través de esta mucosidad todas las bacterias, virus o en general todos estos tipos de agentes, los va a estar captando en el moquito y los va a estar echando para afuera en un movimiento de tipo ascendente, los va barriendo hasta que prácticamente la tos expulsa todo este contenido. Ese es el movimiento broncociliar de manera normal. Los opioides naturales, como por ejemplo la morfina y la codeína, nos van a estar disminuyendo el reflejo tusígeno, es decir, la tos. ¿Y por qué es importante esto? Porque les decía también en otras diapositivas, hay pacientes con neumopatías, como por ejemplo con crisis de EPOC o en general con un EPOC exacerbado, o por ejemplo secuelas de COVID, en los cuales el paciente queda como con una tos residual. Entonces, por ejemplo,
este tipo de opioides naturales los podemos llegar a utilizar para quitar dicha tos, justamente por esto, que disminuyen el movimiento broncociliar. A final de cuentas, estos pacientes, ustedes cuando vayan a medicina interna o roten en piso, van a ver que utilizan morfina o codeína, y codeína sobre todo en los pacientes geriátricos, porque a final de cuentas les quita la tos. Y otra cosa muy importante, como disminuyen este movimiento broncociliar también nos ayuda a disminuir la sensación de disnea. Por eso se dice que en este tipo de pacientes les alivia dicha sensación, ¿vale? En general, los pacientes con problemas pulmonares les ayuda a quitar la disnea, ¿vale? Y por ejemplo, se dice que a pesar de que mi paciente tenga una saturación baja, digamos una saturación parcial de oxígeno, menor a 90 o inclusive menor a 85, que ya sería más grave, los pacientes, aún con ese tipo de saturaciones bajas, no perciben la disnea, no tienen trabajo respiratorio, no tienen esta dificultad cuando utilizan este tipo de opioides. Así de buenos llegan a ser en estos pacientes. Y gracias a eso les permite continuar pues con sus actividades básicas de su vida diaria, ¿vale? Esta es la utilidad o la principal utilidad clínica que nosotros le podemos dar al opioide seleccionado, recuerden, de manera adecuada e individualizándolo de acuerdo a nuestro paciente. Ahora bien, siguiendo con otro tipo de efectos adversos, tenemos a nivel del sistema nervioso central. Son seguros, al igual que a nivel cardiovascular, en dicho sistema, en el sistema nervioso central. Te puede llegar a producir somnolencia, cambios en el estado de ánimo, como te altera o como tiene un efecto prácticamente de analgesia, inclusive cuando nosotros hacemos un electroencefalograma, pueden llegar a aparecer las ondas lentas, que esto nos indica básicamente, doctores, como si nuestro paciente fuera a entrar ya a un sueño profundo, por así decirlo, porque a final de cuentas estas ondas lentas, eso es lo que nos dice. Pero esto es por el propio este efecto analgésico o por el propio efecto de depresión a nivel nervioso que tienen los opioides. Entonces, esto no tiene una importancia clínica real, ¿vale? Lo que sí es importante, por ejemplo, es que nos pueden llegar a producir neuroexcitación, como por ejemplo, síndrome de abstinencia, tolerancia o dependencia farmacológica. Ya les había explicado igual en la anterior clase la diferencia entre estas tres, pero vamos a decirla de manera rápida. Recuerden, los opioides naturales son menos propensos a tener tolerancia, dependencia de adicción. Hasta este punto se dice que son más nobles. En cambio, los opioides sintéticos, decíamos, son más propensos a desarrollar tolerancia, dependencia y adicción. Son más riesgosos su utilización. Y también decíamos que por eso un paciente que actualmente utilizaba opioides sintéticos, a final de cuentas se terminaba cambiando a los naturales, porque son más nobles en ese sentido. La tolerancia, recuerden, es cuando prácticamente cualquier fármaco te actúa a nivel del AMP cíclico, ¿vale? Y esto hace referencia a que necesitamos una mayor cantidad de dosis para tener el mismo efecto terapéutico. Esto era la tolerancia. La dependencia era cuando nuestro cuerpo resentía cuando le quitábamos de manera abrupta el fármaco. Y de ejemplo teníamos a los que han utilizado drogas intravenosas, a los que toman alcohol, cuando tú les quitas la sustancia que consumen a diario, pues empiezan a tener este tipo pues de manifestaciones a nivel de su cuerpo. Empiezan a estar sudorosos, empiezan a estar temblando, empiezan a estar taquicárdicos, por lo que les decía, el cuerpo resiente la retirada del fármaco y tenemos síntomas autonómicos, ¿vale? Diaforesis, hipertensión, taquicardia, mareos, todo lo demás, ¿vale? Y la adicción nos hablaba de un perfil conductual. El paciente necesita el fármaco, pero aquí ya no es como la dependencia, porque el cuerpo lo necesita, no. Aquí es porque el paciente lo hace sentir satisfecho o pleno y decíamos, tiene un componente psicológico. Y las adicciones, pues ya saben todos los tipos que existen, ¿vale? Entonces, esa era la diferencia entre estas tres. En el caso de los opioides, pueden llegar a producir esto, pero ¿qué decíamos? Los naturales son menos propensos de hacerlos y por eso se utilizan en mayor medida. Otra cosa importante, a nivel de la termorregulación, estos pacientes, sobre todo cuando han usado opioides de manera crónica y a dosis altas, justamente por este efecto que veíamos de la tolerancia
dependencia o abstinencia farmacológica, llegan a desarrollar una ligera hipotermia, ¿vale? Una disminución de su temperatura corporal, pero secundario a la utilización de los opioides. Por ello son pacientes que pues constantemente van a tener frío, quizá en situaciones que no lo ameriten, a lo mejor durante el día, durante las mañanas, llegan a tener una sensación de frío y por lo general van bien abrigados. No les causa una complicación más allá de eso, ¿vale? Y esto justamente se genera porque se altera a nivel hipotalámico. Recuerden, los núcleos a nivel hipotalámico que nos van a estar regulando la temperatura corporal, sobre todo es el núcleo anterior y el núcleo posterior. Uno regula el frío y otro regula el calor. ¿Y por qué actúan a nivel hipotalámico los opioides? Por lo que decíamos, los opioides endógenos sobre todo se producen a ese nivel. Entonces, como los opioides que nosotros administremos van a estar actuando y actuando a nivel hipotalámico, a final de cuentas nos alteran este tipo de mecanismos reguladores, ¿vale? Entonces, por eso ocurre la termorregulación en los opioides. En la parte gastrointestinal nos van a retrasar el vaciamiento gástrico y como nos retrasan el vaciamiento gástrico, pues vamos a tener una motilidad o todo este peristaltismo intestinal va a estar disminuido. Por ende, vamos a tener estreñimiento. Todos los opioides te van a generar estreñimiento y sobre todo la morfina es el principal opioide que te la genera, ¿vale? A nivel biliar, antes se decía o mencionaba la literatura que en pacientes con pancreatitis, ya sea aguda o crónica, no podías utilizar opioides, porque decían que los opioides afectaban o tenían actividad a nivel del esfínter de Oddi. Y sí es cierto, hay algunos opioides que te pueden llegar a afectar el esfínter de Oddi y con eso exacerbar, por ejemplo, una pancreatitis. Pero actualmente la literatura menciona que ya podemos dar opioides en pacientes con pancreatitis. ¿Por qué? Porque si bien afectan el esfínter de Oddi, lo hacen en poca medida. Y además, no todos van a afectar a nivel biliar. Y otra cosa importante, esto es dosis dependiente. Conforme tú aumentes la dosis, va a haber una mayor afectación a nivel del esfínter. Entonces, actualmente ya se pueden utilizar los opioides. Hay bibliografías que sí verifican su uso, pero mencionan esto, que es dosis dependiente y que no todos lo llegan a afectar, ¿vale? A nivel del sistema endocrino, también como tenemos una alteración a nivel hipotalámico, se empieza a disminuir la secreción de cierto tipo de hormonas, doctores. Por ejemplo, se empieza a disminuir la GnRH, que recuerden, todas las que digan liberadora de vienen a nivel hipotalámico. La liberadora de gonadotropina se disminuye y con esto se disminuye todo el eje hacia abajo, que cuál teníamos, la LH, FSH y la adrenocorticotropina, que todas estas eran a nivel de ¿dónde? Pues a nivel de la hipófisis, ¿vale? Entonces, gracias a esta disminución en la secreción de estas hormonas, doctores, pues empieza a haber una alteración, pues prácticamente desde el hipotálamo hasta abajo. Pero algo importante aquí, doctores, es que esta disminución no es significativa, ¿vale? No es significativa en el sentido de que tu paciente no va a tener alguna alteración visible que tú le puedes llegar a notar, ¿vale? Son disminuciones discretas. Entonces, realmente, importancia clínica, no, porque no te interfiere ni en ni en la ovulación, en el caso pues de las mujeres, y no es visible el cambio pues a nivel físico. Entonces, hasta esta parte no son tan riesgosos. A nivel de la musculatura esquelética, por ejemplo, pueden llegar a tener efectos, pero esto depende de la familia. Ya veíamos en las anteriores efectos adversos, sobre todo las fenilpiperidinas. Las fenilpiperidinas, específicamente el remifentanilo, que recuerden, este es el que actualmente se utiliza en procedimientos quirúrgicos porque ya se quitó el fentanilo por toda esta crisis que se ha generado, son de las principales familias que te afectan a nivel musculoesquelético, pero recuerden, estas familias son de uso exclusivo por especialistas y nosotros no lo vamos a utilizar, ¿vale? Y se dice que te generaba algo que se denominaba tórax leñoso. Esto hace alusión que teníamos una rigidez torácica porque aumentaba el tono muscular. ¿Y por qué es importante esta rigidez del tórax? Porque a final de cuentas te disminuía los movimientos de ampliación y los movimientos de amplexación, ¿vale? Se dice que los pacientes se ponían tiesos.
Y por esta misma razón de que teníamos una disminución de todos estos músculos que nos ayudan a la respiración, tanto los inspiratorios como los expiratorios, pues nuestros pacientes caían en paro respiratorio, ¿vale? No tanto por una afectación al centro, por ejemplo, cardiorrespiratorio a nivel de la médula oblongada o de sistema nervioso central, no. Es más, justamente por la parte de la dinámica respiratoria. Y justamente por esta razón, cuando se perfunden a nivel intravenoso estos fármacos, se realiza de manera lenta para que no te genere esta comorbilidad del tórax leñoso. A nivel del sistema tegumentario, también son fármacos muy seguros y estables. Sobre todo la morfina, lo que nos va a estar generando es prurito, porque en dosis altas va a generar mucha liberación de histamina, que recuerden, la histamina te empieza a irritar las terminaciones nerviosas en la piel y te genera que te rasques, ¿no? Te genera el prurito. Y además, también la histamina te ayuda a dilatar los vasos sanguíneos por su efecto de crear edemas, ¿no? Por eso se hace, por ejemplo, el angioedema en la urticaria. Entonces, esta dilatación de los vasos sanguíneos, al final de cuentas, ¿cómo se presenta? Pues por un enrojecimiento, sobre todo a nivel de la cara y a nivel de la piel, ¿vale? Pero si se fijan, lo más extremo que te puede causar pues, es un rash cutáneo y prurito. Entonces, son fármacos muy seguros realmente. Y prácticamente esto es un resumen de lo que les acabo de decir. Estos efectos adversos, recuerden, dependen del tipo de opioide, dependen de la dosis, dependen del tiempo, depende de las comorbilidades del paciente, de muchas cosas, pero lo que les acabo de decir son los más comunes, ¿vale? Entonces, ya que dijimos toda esta parte, ahora sí vámonos con los fármacos, ¿vale? El día de hoy vamos a ver únicamente la morfina, pero ojo, es muy importante que les quede claro esto, porque a nivel de la dosificación y a nivel de cómo darlo intravenoso y oral, prácticamente es algo similar en todos los opioides. Obviamente te va a cambiar la dosis y el tiempo en que los estés dando, pero ustedes entendiendo la morfina, los demás se les van a hacer más fácil, ¿vale? Entonces, en el caso de la morfina, doctores, algo importante que quiero que sepan es que todos los opioides se van a estar comparando con la morfina, ¿vale? ¿Por qué? Porque justamente es la sustancia base por la cual nosotros nos estamos guiando, que prácticamente son los opioides naturales. Entonces, por esta razón, se dice que es el gol estándar para todo. De la morfina deriva prácticamente todos los demás, ¿vale? Los semisintéticos y la morfina es la más utilizada por encima de la codeína o de la tebaína, por ejemplo. Y otra cosa muy importante, la morfina va a ser un opioide que se dice que no se parece en nada a los demás opioides, porque tiene características farmacocinéticas que la van a hacer diferente. Ahorita lo vamos a abordar poco a poco. Entonces, en general los opioides, doctores, ya decíamos, son de tipo alcalino. Por esta razón no producen gastritis, porque son más base que ácidos, por así decir. Y los AINES es totalmente lo opuesto. Los AINES son ácidos, ¿vale? Esto quiere decir que prácticamente es mayor hidrogeniones y básicamente me generan más gastritis porque son ácidos. Y los opioides no, porque son alcalinos. Otra cosa muy importante, tienen una elevada unión a proteínas. Esto es importante porque un fármaco, entre más se una a las proteínas, prácticamente menor va a ser su biodisponibilidad. Es decir, menor va a ser la utilización que yo le pueda dar en el cuerpo, porque se va a estar uniendo a proteínas. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Otra cosa, todos los opioides se dice que van a ser liposolubles, es decir, van a estar fijándose en gran medida a nivel del tejido adiposo. Y esto tiene una repercusión clínica. Por ejemplo, si yo les estoy diciendo que son liposolubles y tienen una elevada fijación en tejido adiposo, estarán de acuerdo que en los pacientes obesos o con obesidad necesitamos aumentar la dosis, ¿vale? Porque se va a estar uniendo gran parte de ella a toda la masa adiposa que el paciente tiene, ¿vale? Y otra cosa importante, como tiene mucha masa adiposa o tejido celular subcutáneo, va a tardar más tiempo en eliminarse el opioide, en lo que se despega, por así decirlo, y en lo que se elimina vía renal. Por eso se dice que tiene una elevada fijación en el tejido celular subcutáneo. Ahora, en contraparte, un paciente delgado o un paciente con una fascia caquética, que esto es muy común en los hospitales, ¿no?
Los pacientes internados desarrollan esta fase caquética porque están mucho tiempo postrados en cama y esto tiene repercusión fisiológica que luego veremos en posteriores clases. En este tipo de pacientes que tienen poco tejido celular subcutáneo o tejido adiposo, se debe disminuir la dosis por razones obvias. Como se va a estar uniendo una menor cantidad de fármaco a un tejido adiposo que prácticamente es nulo, pues va a tener una mayor biodisponibilidad del fármaco. En otras palabras, va a tener un efecto más fuerte porque va a haber una mayor disponibilidad del opioide a nivel sanguíneo, ¿vale? Por eso se dice que tiene una pobre unión al tejido celular subcutáneo en este caso. Estas características que les acabo de decir son de los opioides en general. En el caso de la morfina, es todo lo contrario. Por eso les decía en esta diapositiva que es un opioide que no se parece en nada a los demás opioides. En el caso de la morfina, se dice que es el único opioide que es hidrosoluble y además de esto, tiene una baja unión a proteínas. Esto porque es importante, porque si es hidrosoluble estarán de acuerdo que se puede excretar de una manera más fácil y no se une al tejido adiposo. Y si yo les digo que tiene baja unión a proteínas, quiere decir que va a haber una mayor biodisponibilidad del fármaco. Con menos dosis va a funcionar mejor porque no se va a estar uniendo al tejido celular subcutáneo y porque no se va a estar uniendo a proteínas, ¿vale? Esto es la importancia. Por ello, se dice que en este caso la morfina no se tiene que hacer tanto énfasis o no se tiene que hacer el cálculo de la dosis en base al peso del paciente, ¿vale? Por lo general, pero ya veremos que sí hay fórmulas en el cual nos ayudan a calcular los opioides en base al peso. Otra cosa importante, al ser natural, que es uno de los tres opioides naturales, ya veíamos, tienen menos riesgo a desarrollar tolerancia y abstinencia farmacológica. Ya explicamos la diferencia de estas tres. Forma parte como tal, pues de los opioides naturales, ya decíamos, junto con la tebaína y la codeína, y se considera el gol estándar o el mejor opioide que tenemos para disposición médica en el mundo, justamente por sus propiedades analgésicas y al ser tan noble y con pocos efectos adversos, a diferencia de los demás que veremos en las posteriores clases, ¿vale? Sin embargo, lo más peor que tenemos de la morfina, pues es que es el opioide que más genera estreñimiento, ¿vale? Entonces vamos a tener pacientes que van a estar utilizando fármacos para aliviarles el estreñimiento, ¿vale? Entonces, otra cosa importante, es el gol estándar para dolor óseo y para dolor pulmonar. Y si se preguntan en qué tipo de pacientes lo podríamos llegar a utilizar, pues bueno, por ejemplo, la morfina, les acabo de decir que es un fármaco de elección, porque es noble y es más específico. ¿Más específico para qué? Para dolor óseo y pulmonar. En el caso del dolor pulmonar, sobre todo se asocia a pacientes que tienen disnea, ya sea por causas, sobre todo respiratorias, pero ya sea por causas cardiovasculares, neurológicas, etcétera. Paciente con disnea te va a ayudar la morfina por el mecanismo que explicábamos anteriormente. Pacientes con EPOC de la misma manera porque el movimiento de amplexación y pues sin ampliación y amplexación está disminuido por todo este daño a nivel alveolar. Los pacientes con asma también pueden llegar a tener disnea y los que tienen secuelas de COVID-19. En este tipo de población, darle morfina es el fármaco de elección porque les va a aliviar esta sensación de disnea y de dolor pulmonar. Y algo importante, al ser un fármaco de elección y al ser un fármaco selectivo para este tipo de dolor, pues va a tener una menor cantidad de efectos secundarios. Por ejemplo, en la literatura se menciona que la mayor parte de la población médica llegaba a utilizar la buprenorfina para todo, ¿vale? Porque decía que era muy buen analgésico. Y hasta este punto tienen razón, porque es hasta 33 veces más potente que la morfina. Y si se preguntan, ¿por qué no lo damos para todo? La buprenorfina, al ser más potente que la morfina, estarán de acuerdo que tiene un espectro de acción más amplio. Tiene pues sí, una acción contra más tipos de dolores y más severos. Sin embargo, como tiene una mayor espectro de acción, también va a ser menos específico, pues para un dolor en concreto. En este caso es menos específico para un dolor óseo, un dolor pulmonar, ¿vale? Porque no son sus principales dianas terapéuticas. Por eso se dice que tiene una mayor cantidad de efectos adversos. Si un fármaco es de elección y es más específico para un dolor y tú prefieres utilizar otro
no porque sea más específico, sino porque tiene una mayor potencia analgésica, muy probablemente te alivie el dolor, pero tu paciente va a tener el triple o el doble de efectos adversos, en comparación de que si tú sabes que es para un dolor en específico y utilizas dicho fármaco, además de que te lo va a aliviar, va a tener una menor cantidad de efectos secundarios. Esta es la diferencia, pues, que quiero que se queden de la morfina. Otra aplicación que tiene la morfina es que es un fármaco ideal en pediatría. Los pacientes pediátricos y los neonatos, ya veíamos, responden muy bien con la morfina y esto tiene una explicación. Justamente la morfina, veíamos en lo de opioides endógenos, es un opioide natural y su fórmula química es muy similar a lo de los endógenos, que en este caso el opioide endógeno que más similitud tiene son las beta-endorfinas, ¿no? Específicamente las endorfinas. Si se fijan la estructura química, este es de la morfina y este es de la endorfina, son similares, ¿vale? Justamente por esta razón los pacientes pediátricos responden muy bien con la morfina. Y recuerden, las endorfinas son los opioides endógenos más potentes, ¿vale? Y otra cosa que decíamos, no tiene un techo farmacológico, también ya lo habíamos explicado en anteriores diapositivas. Decíamos que no tenía techo farmacológico, doctores. Entonces, decíamos que los opioides naturales no tienen techo farmacológico. Esto quería decir que nosotros podíamos seguir incrementando dosis si lo requería el paciente y vamos a seguir teniendo el mismo beneficio, es decir, más beneficio o el mismo beneficio, pero sin la necesidad de que te genere más efectos adversos. A esto se refería que no tiene techo farmacológico. Se quita en este caso con los naturales. Pero ¿qué pasa con los sintéticos? Es lo contrario. Tú puedes seguir incrementando la dosis como tú quieras y mandes, vas a seguir teniendo mayor beneficio terapéutico, sin embargo, los efectos adversos también van a estar aumentando. Se podría decir que esa es una relación directamente proporcional, aumentas uno y se aumenta uno. En este caso, no, en este caso sería inversa. Tú aumentas la dosis, tienes más beneficio, pero sin la necesidad de tener más efectos secundarios, tienes menos efectos adversos. Esto era en el caso de los naturales, ¿vale? Entonces, por esta razón se dice que la morfina es pues muy utilizada porque no tiene techo farmacológico, ¿vale? Es lo que les acabamos de explicar. Ahora bien, ya que vemos las generalidades de la morfina, vamos a hablar un poco de su dosificación y de las presentaciones. A grandes rasgos se puede dar en dos presentaciones más utilizadas, dosis intravenosas y dosis vía oral. La dosis intravenosa, cuando nosotros tenemos neonatos, es decir, pacientes menores de un mes de edad, podemos empezar con 50 microgramos por kilogramo cada 6 u 8 horas. Sobre todo es cada 8 horas. Ahorita vamos a ver por qué. Ya a partir de que los pacientitos tienen un mes de vida, ya duplicamos la dosis. Ya se empieza por 100 microgramos por kilogramo cada 6 u 8 horas. Y esta misma dosis, doctores, de 100 microgramos por kilogramo cada 8 horas, se utiliza también en adultos. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Pero algo importante, para nosotros utilizar a partir de los 100 microgramos, tenemos que asegurarnos de que nuestro paciente nunca ha ocupado opioides, ¿vale? Porque vamos a explicar en las siguientes diapositivas, interfiere al momento de darle la dosis si tu paciente ya había utilizado opioides o es la primera vez que se le van a administrar. En el caso de que no haya ocupado opioides y sea la primera vez, podemos empezar con los 100 microgramos, ¿vale? Y a partir de ahí, dependiendo de la respuesta clínica del paciente, la dosis puede seguir incrementando. ¿Vale? No se queda con 100, puede seguir incrementando a 200, 300 microgramos, etcétera, ¿vale? Y lo damos justamente cada 6 u 8 horas porque es lo que dura prácticamente la morfina, es la duración de la morfina. Y por lo que decíamos, como es hidrosoluble y tiene baja unión a proteínas, vamos a poder hacer algo que se denomina como rescate. Pero esto lo vamos a ver en la otra diapositiva. Ahorita quiero que vean en este caso el ejemplo. Supongamos que tenemos un paciente adulto que pesa 70 kilogramos. Ya dijimos, en este caso, el paciente no ha ocupado opioides en su vida y es la primera vez que se le va a administrar.
Dijimos que podemos empezar con 50 microgramos por kilogramo cada 8 horas. Entonces, si nosotros multiplicamos 70 por los 100 microgramos, están de acuerdo que sale 7000 microgramos, pero las presentaciones no vienen en microgramos, vienen en miligramos. Entonces, lo que hacemos básicamente es quitarle todos los ceros, porque al final de cuentas son microgramos, para pasarlo a miligramos, le quitamos los tres ceritos y nos quedamos de 7000 a solo 7 miligramos, ¿vale? Prácticamente los microgramos quitamos los ceros y se convierten en miligramos, punto. Entonces, un paciente adulto de 70 kilogramos va a tener una dosis intravenosa de 7 miligramos. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si un paciente pesa 60 kilogramos, prácticamente le estaría tocando de a 6, y si un paciente pesa 80, pues le estaría tocando de 8. Si se fijan, la fórmula o la conversión no es muy difícil, ¿vale? Y por ejemplo, aquí tenemos una presentación de la morfina, que en este caso es inyectable o bien intravenosa. En este caso dice que tiene 10 miligramos por cada 10 mililitros, en este caso la cápsula. Esto quiere decir que a final de cuentas tenemos 1 miligramo por cada mililitro. Haciendo nuestra regla de 3, en este caso sería, si 10 miligramos hay en 10 mililitros, nosotros queremos específicamente 7 miligramos, porque es la dosis que le tocó a nuestro paciente. Entonces, haciendo la regla de 3 multiplicando 7 miligramos por 10 entre 10, tendríamos que la respuesta sería que nosotros tenemos que dar 7 mililitros para tener la dosis adecuada vía intravenosa a nuestro paciente. Nuestra jeringuita le vamos a llenar hasta 7 y estos 7 mililitros o en estos 7 hay 7 miligramos, que es la dosis de nuestro paciente. Así se aplica una dosis intravenosa de morfina. Ahora bien, ¿por qué es importante saber esto? Porque nosotros podemos hacer algo que se denomina como rescate terapéutico. ¿A qué hace alusión esto? El rescate hace alusión que, por ejemplo, nuestro paciente ya le dimos los 7 miligramos o ya le aplicamos la vía intravenosa 7 mililitros, que es prácticamente lo mismo, doctores. A mi paciente ya se le administró la dosis, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Mi paciente sigue quejándose, sigue teniendo dolor o el mismo malestar. Les empieza a decir, doctor, ¿sabe qué? Me sigue doliendo, me sigue sintiendo mal. Nosotros le podemos volver a dar otra dosis. Por ejemplo, en el caso de que sea una tableta o vía oral, nosotros le podemos dar otra tableta, o en el caso de vía intravenosa, nosotros le podemos aumentar la dosis. Es justamente lo que les decía. No nos podemos quedar siempre en 100 microgramos. Si el paciente responde mal o no llegamos al efecto terapéutico, nosotros le podemos aumentar la dosis a 200, 300, 400 microgramos hasta que nuestro paciente se le quite, básicamente, ¿vale? A esto hace referencia al rescate, que si tu paciente, a pesar de que ya le administraste la dosis que le corresponde, sigue teniendo dolor o malestar, tú sin problemas le puedes volver a dar otra dosis, ya sea otra tableta o aumentar la dosis vía intravenosa. Esto se puede realizar, doctores, o se puede hacer el rescate hasta cada 2 horas, ¿vale? Es una de las aplicaciones clínicas que tiene la morfina y justamente es por la razón por la cual es la más utilizada en el ambiente intrahospitalario, ¿vale? Y también extrahospitalario es muy utilizada por esto. Y algo importante es que no te desencadena tantos efectos adversos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un opioide natural y tiene esa propiedad, ¿vale? Eso se refiere con el rescate. Otros usos que le podemos llegar a dar, ya vimos, son pacientes con disnea por la disminución del movimiento broncociliar, una tos crónica secundaria a algo, como por ejemplo secuela de COVID, crisis de POC o el asma, etcétera, ¿no? Sedación paliativa prácticamente es cuando nuestro paciente tratamos de disminuirle el dolor para que no pase, por así decirlo, una muerte dolorosa, doctores. Un dolor agudo después de que mi paciente fue operado. Los pacientes que no responden a otros opioides, por ejemplo, el paciente está tomando buprenorfina, está tomando tramadol y no responden con esos opioides, pues tú lo cambias a morfina y por lo general te responde por las propiedades que acabamos de ver. O pacientes con leucemia. Los pacientes con leucemia suelen llegar a tener tanto dolor pulmonar como óseo y también muchos otros tipos de dolor, pero recuerden, el
óseo y el pulmonar son sobre todo específicos para la morfina. Son todos los usos que le podemos llegar a dar a la morfina, doctores, ¿vale? Ahora bien, las presentaciones en las que viene. Recuerden, nosotros tenemos intravenosa y vía oral. Estas tres son las presentaciones intravenosas, la que les acabamos de hacer con el ejemplo, por ejemplo, que eran estas ámpulas, que era 10 miligramos en 10 mililitros. Esta es la presentación, ámpulas de 10 miligramos en 10 mililitros. Esta caja contiene 5 ámpulas, pero tenemos también unos que se llaman frascos. Estos igual son vía intravenosa. Y aquí tenemos, por ejemplo, 200 miligramos por cada 10 mililitros. Si nosotros quisiéramos hacer el cálculo de dosis utilizando esto, básicamente lo que tenemos que hacer es lo mismo. Una regla de tres. Si 200 miligramos hay 10 mililitros, ¿cuántos mililitros le tengo que dar en 7 miligramos? Y haríamos lo mismo. 7 miligramos aquí, 7 por 10 entre 200 y nos daría la cantidad de mililitros que nosotros tenemos que administrar. Prácticamente es una regla de tres, es sencillo, ¿vale? Y tenemos otra presentación de frascos, pero en este caso son 50 miligramos en 2 mililitros. Ambas solamente vienen en un frasco, pero nosotros podemos hacer pues esta administración intravenosa dependiendo del peso del paciente. Y fíjense, la única presentación vía oral que nosotros tenemos al menos aquí en México, es la de 10 o 30 miligramos. Aquí les dejé un cuadrito que tenemos la vía de administración y las dosis. Por lo general, en los adultos de manera oral, se llega a hacer una dosis inicial de 10 miligramos. En este caso no es cada 3 a 4 horas, quédense en cada 8 horas. Entonces, si nosotros damos 10 miligramos cada 8 horas y nosotros tenemos una tableta de 10, estarán de acuerdo que nosotros estaríamos administrando 30 miligramos por día, ¿vale? ¿Por qué? Porque son tres tabletas y cada una es de 10 miligramos, 10 por 3 son 30, ¿vale? Eso es una administración de la morfina total en un día. Otra cosa importante, y ya sería lo último para acabar la clase del día de hoy. Tenemos la famosa regla de los tres. Otra cosa por lo cual los opioides, en este caso la morfina, son muy utilizados. Supongamos que ustedes tienen un paciente. Vamos a empezar con un paciente que va a ser hospitalizado. Supongamos que nosotros tenemos un paciente que se va a hospitalizar, pero ya estaba consumiendo opioides. La dosis que él estaba consumiendo en su casa, en este caso vamos a seguir con el ejemplo de un sujeto de 70 kilogramos, porque recuerden que es el peso de un sujeto anatómico, es un adulto de 70 kilogramos. Él en su casa estaba teniendo una dosis de 30 miligramos cada 8 horas vía oral. Es decir, estaba teniendo las tabletas, pero con una presentación de 30 miligramos. Se estaba tomando 30 miligramos cada 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que a final de cuentas, en el transcurso del día, se estaba tomando 90 miligramos. Estos 90 miligramos es la dosis total de morfina, pero vía oral, porque se estaba tomando una tableta cada 8 horas, ¿vale? 8 por 3, en este caso dan 24, que son las horas que tiene un día, pero en este caso no es de 10, ¿vale? Es de 30. Y 30 por 3, pues prácticamente nos da la dosis total de morfina, que sería 90 miligramos, ¿vale? ¿Por qué es importante eso? Porque estos 90 miligramos, nosotros, cuando se hospitalice nuestro paciente, no le podemos retirar de manera bruta el opioide. No le podemos decir, pues como ya no puede vía oral, pues ya se lo vamos a quitar. No, nosotros tenemos que hacer la conversión, ¿vale? En un paciente que va a ser hospitalizado, pues tenemos que pasar de vía oral a vía intravenosa. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Ya sacamos nosotros la dosis total de morfina, que a final de cuentas eran 90, porque eran 3 pastillas al día y cada pastilla era de 30. 30 por 3, 90, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir estos 90 entre 3, porque a final de cuentas es el número de veces que se estaba tomando la pastilla, 3 veces. Cuando nosotros dividimos esos 90 miligramos entre 3, nos da un total de 30 miligramos, prácticamente una tercera parte de toda la dosis, ¿no? Prácticamente. Entonces, cuando nosotros hospitalicemos a nuestro paciente adulto de 70 kilogramos, nosotros le vamos a estar dando una dosis intravenosa de 30 miligramos cada 8 horas. Si se fijan,
es menor la dosis vía oral que la dosis intravenosa. Y esta tiene una explicación, porque a nivel intravenoso tenemos una mejor ruta LATME. Por eso se dice que la dosis hospitalaria, cuando tú pases de vía oral a vía intravenosa, es una menor dosis, porque a final de cuentas, el fármaco, ya no hay pérdida del fármaco en la absorción, cosa que sí hay en la vía oral. La vía intravenosa tampoco que pasa por metabolismo hepático, entonces tiene una mayor biodisponibilidad. En otras palabras, con menos fármaco intravenoso haces lo mismo que en la vía oral, ¿vale? Que en estos 90, pues aquí tenemos 30, ¿vale? Justamente por esta conversión que acabamos de tener y por lo de la ruta LATME, ¿vale, doctores? Ahora, vamos a poner el caso contrario. Supongamos que ahora mi paciente no se va a hospitalizar, sino que va a egresar. Ya está bien, ¿vale? Nosotros le dábamos una dosis hospitalaria igual. Adulto de 70 kilogramos, ya hicimos la multiplicación y nos dio 7000 microgramos, pero a final de cuentas decíamos que eran 7 miligramos, ¿vale? Se le estaba dando 7 miligramos por vía intravenosa cada 8 horas, ¿vale? Eso quiere decir que se le aplicaban 3 veces al día. 8 por 3, 24, ¿no? Que son las horas del día. En este caso, 7 por 3 son 21 miligramos que le estábamos dando de dosis total de morfina, pero ojo, aquí ya es vía intravenosa, ya no es vía oral. Ahora bien, ya tenemos la dosis total de morfina vía intravenosa, que son 21 miligramos. Vamos a hacer algo similar que lo que hicimos abajo, ¿vale? Pero en este caso, no vamos a dividir 21 miligramos entre 3, lo vamos a multiplicar, ¿vale? Cuando nosotros multiplicamos 21 miligramos por 3, nos da 60 miligramos, ¿vale? ¿Y cómo sacamos el 21? Porque multiplicamos los 7 miligramos por 3, que es la dosis total de morfina intravenosa en un día. En base a la dosis total de morfina en un día, nosotros podemos hacer el cálculo. Los 21 miligramos, recuerden, los multiplicamos por 3, ahorita vamos a ver por qué, y nos da 60 miligramos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro paciente cuando lo demos de alta, lo que se va a estar tomando de manera vía oral va a ser un adulto de 70 kilogramos, va a tener una dosis vía oral de 60 miligramos cada 8 horas. Si se fijan, tenemos una mayor dosis, ¿vale? En comparación a lo que le estábamos dando vía intravenosa. Pasamos de 21 a 60 miligramos cada 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro paciente le quisiéramos dar, por ejemplo, las tabletas de 30, se tendría que estar tomando 2 tabletas cada 8 horas, porque una tableta trae 30, entonces se tendría que estar tomando 2 tabletas cada 8 horas. En ese sentido, le damos más dosis porque tiene una peor ruta LAD, ¿vale? Y específicamente a nivel de de la absorción. Cuando un fármaco tú lo das vía oral, se tiene que absorber y en ese lapso de la absorción se pierde biodisponibilidad del fármaco. Lo mismo pasa con el metabolismo que tiene, ya sea por glucuronación, todo eso, ¿vale? Por el CYP 450, etcétera, ¿vale? Entonces, en ese metabolismo, en ese proceso se va perdiendo fármaco, doctores. Es por eso que inclusive se tuvo que triplicar la dosis para igualarla, pero de manera vía oral. Entonces, en conclusión, en los pacientes que van a ser dados de alta y quieres pasar de vía intravenosa a vía oral, tienes que multiplicar la dosis total de morfina intravenosa que tenía tu paciente en un día, lo multiplicas por 3 y esa es la dosis que le vas a dar vía oral, por lo que ya dijimos, requieres más dosis por lo de la ruta LATMI. Y es 3 por el número de veces que tú le estás dando, que en este caso son 3 veces al día. Si tú quieres que un paciente que va a ser hospitalizado, hacer la conversión de un vía oral a una vía intravenosa, haces pues. La dosis total de morfina vía oral en un día lo divides entre 3, ¿vale? Porque a final de cuentas, a nivel de la vía intravenosa, necesitamos menor cantidad de dosis porque no pasa ni por metabolismo ni por absorción, ¿vale? Y ya pasas de vía oral a vía intravenosa. Este fundamento es muy importante, porque ustedes entendiendo esta regla de los 3, entendiendo las presentaciones y entendiendo el cálculo de dosificación y lo del rescate, doctores,
ustedes van a entender los fármacos que vamos a ver más adelante, que es el tramadol, la codeína, la tebaína. Prácticamente entendiendo la morfina es el fundamento para que nosotros podamos entender todos los demás, ¿vale? Entonces, por el día de hoy sería todo. Espero que hayan aprendido algo y lo hayan entendido. De todos modos, cualquier cosa, pues estamos a su disposición y pues que tengan excelente noche o días, dependiendo de la hora que ven en la grabación. Y hasta la próxima, doctores. Muchas gracias.